Súbemelo un poquito más, por favor. Amén, amén, ahí está bien. Y bueno, como veníamos diciendo, vamos a traer el estudio. He titulado este estudio: ¿Es bíblica la confesión positiva? Escuche bien aquí, porque la mayoría de estas falsas enseñanzas vienen de aquellas personas, yo le llamo asalariados, son aquellos que Dios no ha llamado, aquellos que Dios no ha capacitado, y muchos de ellos se han aprendido ahí un poco la Biblia y han puesto un negocio. Eso es lo que han hecho, han puesto su propio negocio. No están ahí puestos por Dios, no están ahí preocupados por las ovejas, no están ahí preocupados por aquellas almas que hay que predicarle el Evangelio de Jesús para salvarla, para arrebatar su alma del lago de fuego. Pero mire, hoy en día se ha involucrado en la iglesia de Dios esta falsa enseñanza, la confesión positiva. Pablo le dijo a Timoteo, allí en Primera de Timoteo, capítulo 6, si te quieres mover un momento conmigo ahí, versículo 3. Y escuche bien aquí, hermano, porque ninguno de los apóstoles, ninguno de ellos enseñaron esta falsa enseñanza. Usted ve allí en el internet esos carteritos que ponen las hermanas y están muy bonitos y bien adornados. Yo confieso, yo declaro tu sanidad, yo declaro tu bendición, yo declaro, óigame, cuántas cosas declaran. Yo decreto la palabra para que se haga real en tu vida. ¿Dónde está eso en la Biblia? En la palabra de Dios. ¿Dónde está? Y yo sé que el deseo es bueno, la intención es buena, pero ¿dónde está en la Biblia que tú puedes declarar, que tú puedes decretar? ¿Usted sabe lo que es un decreto? Bueno, un decreto es una orden y las órdenes tienen que cumplirse y el único que puede decretar es Dios. Dios dijo, hágase la luz y se hizo la luz. Eso es un decreto. Un decreto, una orden. Dios ordenó que fuera la luz y fue la luz. El único, vuelvo y te repito, que puede decretar es Dios. Le dice Pablo aquí a Timoteo, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidia, pleito, blasfemia, mala sospecha, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No conocen la palabra de Dios. Se aprenden un poquito ahí de la palabra para entonces torcerla, sacarla fuera de contexto para tener un pretexto y hacer que ésta apoyen su falsa doctrina. Continúa diciendo Pablo que toman la piedad como fuente de ganancia. Eso es lo que está en la mente de ellos. Ese es el blanco de ellos. Le dice Pablo a Timoteo, apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Hoy usted oye que el evangelio que se predica es un evangelio de prosperidad, un evangelio donde ven a Jesucristo, que Él te va a resolver todos tus problemas. ¿Se te fue el marido? Pues ven que Jesús te lo va a devolver. Solamente ven aquí a la iglesia, haz un pacto con Dios para que Él te devuelva a tu marido. Mire lo que sigue diciendo Pablo aquí. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Mire, esta es la verdadera palabra de Dios. Esta es la sana doctrina. Porque los que quieren enriquecerse
Y déjeme decirle, es la sana doctrina, no porque la traigo yo. Esta es la palabra de Dios, no es mía. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Mire, va a llegar el momento que esta gente van a tener que dar cuenta. Y no solamente dar cuenta, sino que como su mirada está puesta en el dinero, en ver cómo le sacan la lana a las pobres ovejas que no conocen la palabra de Dios, porque eso es otra cosa. El pueblo de Dios está pereciendo, igual que pereció el pueblo hebreo allá, que el Señor dijo, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pues lo mismo está pasando con la iglesia del Señor, con el cuerpo de Jesucristo. Lo mismo, porque hoy usted va a las congregaciones, usted escucha las predicaciones en la radio, en la televisión. Óigame, todo es un show. No aparece el nombre de Jesús por ningún lado. Que si viene el cantante tal, que si viene el apóstol tal, que si viene el ungido, que si viene el que más grita, que si usted ve los hermanos allí, que aquello parece un gallinero. Óigame, Dios no es un Dios de desorden. No. Dice aquí el versículo 10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, se extraviaron de la fe, dejaron de creer en Jesús para entonces irse detrás del dinero, del Dios del dinero, del Dios Mamón. Mira, atrás de lo que a ellos les conviene. Eso es lo que están buscando. A ellos no les interesa la obra del Señor. A ellos no les interesa el cuerpo de Jesucristo. Sus ovejas no les interesan. Lo único que les interesa es el dinero que le puedan aportar. Entonces vienen todos estos asalariados, todos estos frescos, y te dicen, mira, pacta con Dios, manda tu ofrenda que nosotros vamos a decretar un milagro en tu vida. Nosotros vamos a decretar una prosperidad para ti y tu familia. Pero para eso estamos trayendo el estudio en el día de hoy. Para que tú veas que esto no es bíblico. Esto de decretar y de confesar. Mire, esto es erróneo totalmente. No tiene ningún apoyo bíblico. No, pastor, es que Dios lo dijo, yo lo creo, lo confieso y lo recibo. Bueno, ¿y dónde está eso? ¿Quién fue el que te enseñó? No, pastor, es que yo fui allí a tal escuela. Yo tengo 5º año en el instituto, pastor. Bueno, déjame decirte que has perdido tu tiempo. Yo no sé quién fue el que te enseñó. Porque te pregunto yo nuevamente, ¿dónde dice eso en la Biblia? ¿O es que tú lo oíste y lo repites? Mire, Mateo 18-19, vaya conmigo un momento ahí para que usted vea de dónde ha salido esta falsa enseñanza. Escuche aquí. Dijo Jesús, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, le será hecho por mi Padre que está en los cielos. Ahora, ¿con quién estaba hablando Jesús aquí? ¿Con la iglesia? Hermano, la iglesia no existía. Entonces, vienen estos engañadores, estos asalariados, usan pasajes como este para introducir esta falsa enseñanza en el pueblo de Dios. Pero mire, déjeme decirle, más o menos por los años 80, hubo un pastor coreano, y vergüenza debería de darle, o de haberle dado, si es que existe todavía este pastor,
porque nosotros tenemos la responsabilidad de traerle a la grey de Dios, a las ovejas de Dios, la palabra no adulterada. No coger un pasaje, sacarlo fuera de su contexto para hacer un pretexto. No, nosotros somos los que vamos a tener que darle cuenta al Señor por lo que estamos haciendo con su cuerpo, con su iglesia. Y este señor, más o menos en el año 80, empezó a traer esta doctrina, a involucrarla en las congregaciones. Y muchos pastores americanos, que fueron los que comenzaron a adoptar esta doctrina, o esta falsa doctrina, esta falsa enseñanza, como por ejemplo Kenneth Copeland, John Austin y muchos otros, fueron los que acogieron esta doctrina en el principio, cuando este señor, este pastor, Paul Young, empezó a enseñar. Mire, búsquese Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, nuevamente aquí está el Señor hablando con sus apóstoles, no con la iglesia. Cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Mire, uno de los principios de la hermenéutica bíblica es el contexto de la escritura. ¿Y qué es la hermenéutica, pastor? Bueno, hermenéutica es la ciencia de interpretar correctamente la palabra de Dios. Eso es lo que significa hermenéutica, interpretar. Y ahora, bueno, vamos a usarla aquí. Mire, Marcos 11:21. Vamos a ir al contexto de la escritura para ver qué fue lo que quiso decir Jesús o con quién estaba hablando cuando le dijo allí en el versículo 23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en la mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiré y os vendrá. Ahora vamos a ir allí al contexto de este pasaje. ¿Y cuál es el contexto, pastor? Bueno, el contexto es siempre lo que está delante y lo que está detrás. Vámonos al 21. Leímos el 23 hasta el 25. Vámonos al 21 para ver con quién estaba hablando Jesús. Entonces, el 21, 11:21, Marcos 11:21, dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que más dijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, ¿a quién? ¿A la iglesia? No, a Pedro. Tened fe en Dios. Mire, el mismo contexto nos lo deja saber, querido hermano. Tened fe en Dios, ¿por qué? Verso 22. Porque no depende de tu confesión positiva ni de tu decreto. Te lo voy a mostrar un poco más adelante. Pero mira, vete un momento conmigo ahí a 1 de Juan 5:14. Escucha. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Escuchaste? Y si tu decreto no va de acuerdo con la voluntad de Dios, ¿se fijó? Bueno, mire, vuelva un momento ahí a Marcos 11:23. Vamos a volver a leerlo para que usted siga en la línea de este mensaje. Mire, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidieres, subraya esa palabra, pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Número 1. ¿Con quién estaba hablando? Con Pedro, con los apóstoles.
aparte dice aquí, en el versículo 24, que todo lo que pidieres orando. Entonces, si lo estás pidiendo orando, ya no es por decretar. Dice el versículo 25, y cuando estéis orando, si es por orar, entonces es lo que dice el apóstol Juan que acabamos de leer, que depende de su absoluta voluntad, no de tu decreto, no, ni de tu declaración. Ahora mira, otra regla de interpretación. Vuelvo y te lo digo, o te lo pregunto. ¿Con quién estaba hablando Jesús? ¿Con la iglesia? No, pastor, es que Jesús nos dejó un legado. Le dejó ese legado a la iglesia, pastor. Querido hermano, vuelvo y te lo repito hasta que entiendas, hasta que te lo grabe. La iglesia no existía aquí. Estaba hablando con sus apóstoles, los cuales iban a instituir la iglesia. Porque escuché aquí, querido hermano, si todo lo que yo confieso y decreto se me da, ¿para qué necesito a Dios? Escuche bien, estamos pidiendo mal, estamos mal enseñados. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, estos decretadores metafísicos te dicen, tú no puedes orar pidiéndole a Dios que si es su voluntad que te sane. Estás orando mal. Tienes que declarar la palabra, porque la voluntad de Dios es que todos se sanen. Y entonces, como ellos son especialistas en esto, y muchos de ellos son enviados por el enemigo, pero muchos no. Muchos son hermanos nuestros, que lo que son es que han sido mal enseñados. Y entonces vienen y te citan Mateo 8:16, que dice así. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera los demonios y sanó a todos los enfermos. ¿A cuántos sanó? Gritan ellos. Y las pobres ovejitas le contestan, ¡a todos! Bueno, mira, te voy a mostrar porque no te puedes casar con un versículo para hacer una doctrina. Mira, vete un momento conmigo ahí a Marcos 6:1. Salió Jesús de allí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. Y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero? Eso es lo que pensaban ellos. Hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús le decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Escuche bien aquí, versículo 5. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó ¿a cuántos enfermos? A unos pocos. ¿Usted escuchó? ¿Y qué pasó aquí que no los sanó a todos? Si es la voluntad de Dios sanarlos a todos, ¿por qué aquí no los sanó a todos? Ah, porque mira, número uno, los de allí de su propia tierra decían que este va a sanar, que este está diciendo que es el Hijo de Dios. Si nosotros lo conocemos de aquí del barrio, este es el hijo de José y María. No, pastores, que nosotros decretamos la palabra. ¿Y qué palabra decretas tú, querido hermano? No, pastor, yo decreto allí Isaías 53,
capítulo, versículos 4 y 5. Bueno, déjame decirte que si Él se las llevó, si Él se llevó tus enfermedades y tú fuiste curado por sus llagas o por sus heridas, ¿por qué sigues enfermo? ¿Por qué oras por los enfermos y no se sanan? Y escucha, para que tú no malinterpretes mis palabras, yo no estoy diciendo que Jesús no sana. No, yo lo que estoy diciendo es que tú no puedes pasar por encima de la voluntad de Dios. Tú no puedes decretar una palabra para que ésta se dé o se haga real en tu vida. Porque tú sabes que estás fallando cada 5 minutos. Un día estábamos en una congregación y llega un pastor, y no solamente un pastor, el gerente, el principal de todas las iglesias de la Florida. Y bueno, las iglesias de esa denominación, yo no la voy a decir en este momento. Pero el punto es que había una hermanita, una hermana nuestra, que tenía un problema en la pierna debido a un accidente que ella había tenido. Y entonces el pastor se paró allí, este señor, y dijo, bueno, el Señor es el mismo allá y acá. Su palabra no cambia. Lo mismo que hizo allá, lo puede hacer acá. Y bueno, eso es verdad. Dios no cambia ni su palabra, y lo mismo que él hizo allá, lo puede hacer acá. Pero mira, déjame decirte que el pacto cambió. Y como Dios funcionaba allá, no funciona ahora. ¿Ves? Pero escucha, este pastor empezó a orar por la hermana. Porque ella tenía una pierna más corta que la otra. Porque en el accidente aquí la cadera se le subió un poco para arriba. Pues entonces este pastor quería traer las experiencias de los apóstoles en aquel tiempo, donde la palabra de Dios era confirmada a través de estas señales, para ese mismo propósito, para que aquella gente vieran que él no era el hijo de José, sino que era el hijo de Dios. Aparte, como vamos a leer un poco más adelante, la palabra era confirmada por estas señales, porque no existía este libro que tenemos nosotros, la Biblia, hoy en día, ellos no lo tenían. Pues entonces la palabra de Dios tenía que ser confirmada a través del profeta y a través de las señales. Pero bueno, empezó este señor, este pastor, a jalarle la pierna a la hermanita, que hasta nosotros vimos el gesto de dolor que tenía ella en su rostro. Pero nada, no pasó nada. Y entonces después muchos de estos asalariados, vividores a costilla de la palabra del Señor, pues entonces lo primero que dicen es no, para justificar el fallo de ellos, no, el decreto de ellos. Porque lo primero que dicen es, te declaro sano en el nombre de Jesús. Usan el nombre de Jesús, mira, igual que lo usan los brujos. Usan la Biblia, usan el nombre de Jesús. Qué lástima, mi hermano. Pero mire, lo primero que le dicen es, no, el problema es que no te sanaste porque no tenías fe. No te sanaste porque estabas en pecado o porque no era el tiempo de Dios. Mire, querido hermano, déjeme decirle a usted, el tiempo de Dios era en todo momento. En aquel tiempo, en el mismo momento era el tiempo de Dios. De hecho, una vez llegaron los discípulos y le dijeron, mira, ven acá, estos que están aquí, que tienen esta condición, ¿qué pecado cometieron para estar así? El Señor le dijo, ninguno. Simplemente que esto es para que mi nombre sea glorificado ahora. Pero mire, vaya un momento conmigo allí a Juan 5:1. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua.
y el primero y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y mire, hablando del pecado, para que usted vea que no depende del pecado, escuche aquí, este estanque estaba allí instituido allí ya mucho antes de que viniera Jesús. De hecho, este hombre llevaba 38 años con esta situación y le dice a Jesús, año tras año yo vengo aquí, pero siempre me cogen la delantera. Escuche, porque el que se metiera allí, a pesar de que no estaba vigente la salvación todavía, a pesar de que no estaba Jesús para hacer sanidades, bueno, ya estaba establecido de que se metiera en ese estanque, quedaba sano de cualquier enfermedad. Pero bueno, claro está, esto era con un propósito, porque tiempos después iba a venir el Hijo de Dios y iba a hacer este milagro con un propósito. Dice el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado, supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Escuche, porque no le preguntó por los pecados, no. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Bueno, escuche aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó que Jesús no lo sanó a todos? Si dicen los hermanos que es la voluntad de Dios sanar a todos los enfermos. ¿Qué pasó aquí? Que a pesar de que era una multitud, Jesús solamente sanó a uno. Bueno, mira, nuevamente, permíteme enseñarte. Contexto inmediato. Versículo 1. Ese es el contexto. Mire, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. ¿Cuál era el propósito de Jesús? Que esa gente vieran esa señal para que ellos supieran que Jesús era su Mesías, que era su rey, que no era el hijo del carpintero, sino el hijo de Dios. Y con un solo sanado, con ese solo paralítico, a él le bastó para que esa gente comprendieran que él era el hijo de Dios. Porque mire, mi hermano, Jesús no está interesado en su sanidad. No hay nada en el nuevo pacto que diga que Jesús está interesado en su sanidad. Jesús está interesado en su salvación. Escuche bien aquí. Ahora, en el tiempo de Jesús, se hicieron aquellos milagros y aquellas sanaciones con el mismo propósito. Ya te lo dije, pero mira, te lo voy a leer. Marcos 16:15 le dijo el Señor, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán. Y bueno, sigue por ahí para abajo. Y entonces, en el versículo 19, dice, y el Señor después que le habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los apóstoles, salieron predicando en todas partes, ayudándoles el Señor, confirmando la palabra. Escucha bien aquí, cosa que no pasa hoy. Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Hoy la palabra no tiene que ser confirmada con ninguna señal. Ahí está escrita la voluntad de Dios. Allá era confirmada porque ellos no la tenían escrita. Apréndatelo de memoria. Era confirmada a través del profeta y a través de las señales. Tenían que estar presentes las señales. Segunda de Corintios 12:7, hablando de la experiencia que tuvo Pablo cuando el Señor le dio la visión aquella allí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetea, para que no me exaltezca o enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Bueno, ¿qué pasó? Que Pablo no decretó aquí su sanidad. Gálatas 4:13,
pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Estaba enfermo Pablo. ¿Qué pasó? Si Cristo se llevó su enfermedad y por sus llagas fue sanado, pues entonces, ¿por qué Pablo no citó Isaías 53, 4 y 5? Al contrario, dijo, ¿quién enferma? Yo no enfermo. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 5, 23. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Miren, plural. ¿Qué pasó aquí con la confesión de Pablo? Le estaba enseñando una falsa doctrina a Pablo, a Timoteo. ¿Por qué no le dijo? Confiesa, declara la palabra para que te sanes en el nombre de Jesús. ¿O son los confesistas de hoy los que están errados? ¿Qué dice Santiago? Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. No dicen decreten la sanidad, sino oren por él. Ustedes saben cuántos hijos de Dios se han muerto porque estos locos le han enseñado. Por ejemplo, si tienes diabetes, tienes que confesar que ya está sano en el nombre de Jesús. Decreta que ya está hecho, ya está sano. Pastores, que hay que llamar las cosas que no son como si ya fuesen, para que se den. Mire, querido hermano, despierte, despierte. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y lo continuamos la semana que viene. Este ha sido el pastor Lázaro González de la Iglesia Agua de Vida, que se despide de ti deseándote ricas bendiciones de parte de nuestro Señor. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a 352-693-5037.